4 vimos cómo la fe verdadera que nos salva. Romanos 5, esos grandes beneficios que tenemos, esa nueva vida en el Espíritu, ese nuevo entendimiento de lo nuevo que Dios está haciendo en nosotros. Y en Romanos 6 empieza a darse el tema de que ya no somos esclavos del pecado. Entonces en Romanos 6, Pablo entra a un concepto nuevo y dice, hemos sido bautizados con Cristo en su muerte. El tema de la salvación, dice Pablo, no es solamente recibir un certificado legal de que ya somos justos, porque eso fue lo que explicó el capítulo 4 y 5, sino que en el capítulo 6 suma un nuevo concepto que es morimos con Cristo. Éramos esclavos del pecado, vivíamos bajo esclavitud del pecado, pero ese que era esclavo del pecado se murió. Y entonces nació un nuevo ser que ahora es libre del pecado, pero que si no se cuida y no se presenta a Dios y no toma a Cristo como su Señor, está en el riesgo de volver a servir al pecado, de volver a caer en esclavitud al pecado. Entonces, ese es un tema que es muy interesante. En el capítulo 7 vuelve a confirmar el punto. Y entonces ahora nos dice, no solamente morimos al pecado, morimos a la ley, y vimos esa imagen que Pablo nos mostraba de nosotros como esa mujer que está casada con la ley, un hombre perfecto, pero sumamente exigente, ¿verdad? Y explicamos que de alguna manera el tema del comportamiento sería más o menos como tener una casa limpia, ordenada, bonita, agradable, pero que no es lo mismo, ¿verdad? Que una mujer tenga una casa limpia, bonita, agradable, los hijos limpios, instruyéndoles basado en el temor de que hay un esposo súper exigente que constantemente le está exigiendo y exigiendo y exigiendo, a comparación de que ya entendió, porque otro esposo lleno de amor, lleno de gracia, la ayuda y le muestra los beneficios de ese mismo orden, de esa misma bendición, de esa misma gracia. Y entonces esa es la ley y Cristo. Los dos nos llevan hacia el mismo objetivo. O sea, no hay un conflicto entre el resultado esperado de la ley y de Cristo. El conflicto y la diferencia es la manera en que exigen que ese comportamiento se llegue a la luz. O sea, el anhelo tanto de la ley como de Cristo es que la casa esté limpia, es que haya orden, es que haya belleza, es que haya hospitalidad, es que haya amor, es que haya perdón. Pero Cristo nos va enseñando, Cristo no nos ataca, Cristo no nos condena, Cristo no se pasa encima de nosotros cuando Cristo no está como un capataz gritándonos, corrigiéndonos de manera muy dura cuando no podemos hacerlo. Y en cambio la ley sí. La ley constantemente, te dije que no hicieras, es que no hagas esto, no hagas esto, haz esto, no hagas esto. Y explicamos que la mejor manera de entender la diferencia entre el antiguo y nuevo pacto es que el antiguo pacto nos dice, procura ser aunque no seas. En cambio el nuevo pacto nos dice, ya eres mío, ya te uní a mí, ya te di mi naturaleza. Vive respondiendo a la nueva naturaleza, a la nueva persona que eres, a la nueva identidad que has recibido. Entonces hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre procurar ser lo que no somos a vivir como aquella persona en la que hemos sido transformados. Entonces quiero aquí que ver Romanos 7, del 7 al 14. Ahora bien, ¿acaso creo que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no lo dijera. O si la ley no dijera, no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar. El poder del pecado cobró vida, yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó
de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. El capítulo 7 lo vamos a dividir en tres partes. Bueno, Pablo lo divide en tres partes. La primera parte es la relación con la ley. La semana pasada vimos del verso 1 al verso 6, Pablo nos explica que hemos muerto a la ley para unirnos a Cristo. Que la solución de Dios, como la ley era inmortal y como la ley permanece para siempre, fue matarnos a nosotros. Dios es supremamente inteligente y en ese plan perfecto decidió matarnos a nosotros para que pudiéramos unirnos a Cristo. La segunda parte es la relación del pecado y la ley, cómo la ley manifiesta el pecado y también lo activa, también lo muestra, lo saca a luz, no porque el pecado, Pablo ya explicó, ¿verdad?, que nuestra naturaleza es pecaminosa. Pablo ya explicó en Romanos 3 que la caída afectó todas las partes de nuestro ser, pero va ahora a explicar cómo la ley viene a sacar a luz el pecado. Y la última parte del capítulo, a partir del verso 15 al verso 21, que si Dios permite lo estaríamos viendo la otra semana, es la explicación de cuál es la relación mía, como ya regenerado, con el pecado, y entonces cómo hay una batalla que se tiene que ir peleando y que tenemos en Cristo las armas para irlo ganando, pero entendiendo de que es un camino, ¿verdad?, y que va a tomar algún tiempo. El verso más importante que vamos a ver hoy es obviamente el verso 7 del capítulo 7. Entonces, primero, digamos, hay que entender que cuando Pablo habla de la ley, aquí en este capítulo se está refiriendo a la ley moral. La ley en el Antiguo Testamento, cuando vamos al Antiguo Testamento, la podríamos dividir en tres formas, que es la ley moral, que son básicamente los 10 mandamientos y que nos vamos a enfocar en eso, y que el Nuevo Testamento es a lo que más se refiere cuando habla de ley y fue de lo que Cristo más habló. Luego está la ley sacrificial. Esa ley, según Hebreos, ya no está vigente porque Cristo fue el sacrificio perfecto y Él cumplió por completo la ley que consistía en los sacrificios por el pecado. Y luego estaban las leyes civiles, ¿verdad?, que eran las leyes específicas a temas de impuestos, a temas de rey, a temas de cómo funcionaba Israel como nación. Dado que nosotros ya no pertenecemos a una nación Israel terrenal, sino espiritual, pues tampoco ya no nos aplican las leyes civiles, ¿verdad? Claro, son útiles si fuéramos en algún momento políticos o gobernantes, nos darían un norte para cómo Dios miraba que un país debía funcionar, pero no necesariamente se transfieran a nosotros. Lo primero que Pablo hace es, Pablo siempre se adelanta a nuestras preguntas y Pablo siempre trata de leer, digamos, nuestra mente. Entonces Pablo dijo que estábamos muertos al pecado en el capítulo 6 y luego al inicio del capítulo 7 explicó que hemos muerto a la ley. Entonces algunos, como los seres humanos somos pilas, ¿verdad? Entonces algunos podían llegar a la conclusión, ok, morimos al pecado, morimos a la ley, entonces la ley es pecado. Entonces viene Pablo y hace esa pregunta en el verso 7 y dice, ¿qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? O sea, ¿están pensando que la ley es pecado? Y la respuesta es, ¿cómo se les ocurre? Obviamente, el verso lo pone de ninguna manera, de ningún modo, pero el espíritu con el que Pablo le está diciendo es, no. Les voy a explicar un poco cómo funciona este tema de la ley, cómo funciona el hecho de que morimos a la ley, cómo la ley actúa en nosotros. Entonces, es algo bien interesante. Entonces sigue diciendo en la segunda parte del verso 7, al contrario, yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley, porque no estaría consciente de la codicia si la ley no dijera,
no codiciarás. Y esto es algo bien, bien interesante, y quiero detenerme un tiempo en esta parte de la codicia. De lo que Pablo empieza a decir es que yo no habría conocido el pecado, dice primero, sino por medio de la ley. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la ley expone el pecado. La ley, yo lo he explicado otras veces, pero es bueno siempre recordar esto. La ley es como la máquina de rayos X o el TAC o la resonancia magnética, porque creo que el rayos X no lo dice, que nos muestra que tenemos cáncer y que nos vamos a morir. El cáncer llamado pecado que va a pagar con muerte. Entonces todos tenemos ese cáncer, todos estamos enfermos de ese virus llamado pecado, pero no todos lo sabemos. Entonces la ley viene y nos hace el diagnóstico y nos dice, te vas a morir. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque ninguno puede ser salvo sin conocer primero su pecado. Ninguno puede venir a la fe de Cristo, ninguno puede recibir la buena noticia si primero no conoció la mala noticia. Eso Pablo ya nos lo explicó y pues lo hemos explicado. Pero es necesario darnos cuenta que estamos ahogándonos para poder extender la mano y dejar que el salvavidas nos suba, nos salve, ¿verdad? Pablo necesitó decir, sálvame, Señor, que perezco, para poder subirse. O sea, es necesario reconocer la pobreza en espíritu, llorar el pecado, para humillarnos, hacernos mansos y para tener hambre y sed de justicia y ser saciados con esa justicia que viene a través de la justificación. O sea, es parte del proceso. Entonces, imagínate que tú tienes cáncer y de repente tienes la cura. ¿Qué harías tú con la cura? Definitivamente, si conoces a otros que tienen cáncer, procurarías darle la cura. Y eso es lo que Pablo nos invita a contar nuestro testimonio. Y eso es parte de lo que mueve a Pablo para escribir esto. En Romanos 3:20 ya Pablo aquí nos dijo que por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. En Romanos 4:15 Pablo dice, la ley produce ira, la ley produce condenación, pero si no hubiera ley no nos diéramos cuenta que transgrediéramos. En Romanos 5:13 dice que el pecado siempre estaba en el mundo, pero cuando no había ley, las personas no se daban cuenta de su pecado, sin embargo morían y eso era la prueba de que tenía pecado. Y en Romanos 5:20 Pablo explicó que la ley entró para agrandar la ofensa. La ley hizo abundar el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, esto es importante. La ley hizo abundar el pecado, pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, lo interesante, y pasamos aquí a la segunda parte del capítulo. Luego Pablo dice, y da un ejemplo que es un ejemplo clave. Entonces luego Pablo dice, si yo no habría leído en la ley, no codiciarás, no estaría consciente de la codicia. Es más o menos lo que Pablo está diciendo. Una de las cosas que yo estaba meditando, había gente que se creía que podía cumplir la ley. Había gente que tenía la idea que tenía la capacidad de cumplir la ley. Había gente que no había comprendido que la salvación era solo por fe. Uno de ellos era Pablo. Otro de ellos era el joven rico. Es bien interesante porque cuando Cristo se topa al joven rico, el joven rico le dice, todos los mandamientos he cumplido. Él no había robado, él no había adulterado, él había honrado a su padre y a su madre, él no había dado falso testimonio, él nunca había mentido, y Pablo también. Pablo había sido creado con una disciplina increíble. Pero tanto el joven rico como Pablo se tuvieron que llegar a dar cuenta que estaban perdidos a través de este 10º mandamiento. Y ese 10º mandamiento es la culminación de los 10 mandamientos que empiezan obviamente con el llamado a honrar a Dios, a amar a Dios, a no tener ídolos, a guardar el sábado y que pasan a nuestra relación con las otras personas, honrar padre y madre, no robar, no adulterar, no mentir. Bueno, pero el último es no codiciarás.
Y Pablo se dio cuenta cuando él estaba repasando la ley, llegó a Éxodo 20, llegó a Deuteronomio 5, y en ese momento él dijo, él no pudo decir, este mandamiento lo estoy cumpliendo. Porque cuando él examinó con honestidad su propio corazón, vio que existía depravación, vio que habían anhelos, vio que él envidiaba a su maestro Gamaliel, vio que él envidiaba el reconocimiento de otro, vio que él codiciaba las posesiones de otro, vio que de alguna manera él no se sentía saciado, no estaba contento con lo que tenía. Es como el agua, digamos, la ley vino a ser como el agua que empezó a derramarse en un vaso lleno de suciedad, lleno de tinta, lleno de tierra, y empezó a hacer brotar la suciedad, que parecía mínima. Empezó a hacer brotar la suciedad. Entonces, es bien interesante porque la codicia es la fuente del descontento. El descontento de lo que tengo en la vida, el descontento de lo que Dios me ha dado, se produce al ver que alguien tiene algo que yo no tengo, y entonces se genera en mí el deseo de tener eso que yo no tengo. Y todos lidiamos con eso. Eso pasa a veces con dos bebés. Desde un bebé, ustedes ven que un bebé está contento y está jugando, pero si ve otro bebé que tiene otro juguete que él no tiene, se despierta la codicia. Y entonces dice, yo quiero ese juguete, y yo quiero ese juguete, y yo quiero ese juguete. ¿Por qué? ¿Y cuál es la raíz de eso? Entonces, Pablo lo que está diciendo, obviamente la raíz de la codicia es la idolatría, pero la raíz de la codicia es el primer pecado. La codicia está tan enraizada en nosotros porque había algo en el fruto que se comió Adán y Eva, que cambió la estructura molecular del hombre, y ahora el hombre lidia toda su vida mientras Cristo no llega y mientras Cristo no trae ese contentamiento que sí es posible en el Evangelio del cual Pablo nos habla en Filipenses. Pero mientras eso no llega, el hombre siempre va a lidiar con el descontento y con la codicia. Y quiero aquí que vayamos al libro de Eclesiastés, porque esto se ha dado en todo. Ahorita es muy fácil verlo porque vivimos en un mundo muy materialista, donde mientras más tienes, más quieres tener. Entonces, el verso 8 de Romanos 7 dice, el pecado tomando ocasión en el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, es bien interesante cómo tomando ocasión quiere decir que estableció su base de operaciones. El mandamiento revolvió, manifestó, estimuló lo que había ya. El pecado ya estaba ahí, pero el mandamiento lo sacó a la luz. Y lo que sacó a la luz produjo en mí, dice Pablo, toda codicia. Esa toda codicia es codicia no solo de posesiones, sino también de fama, también de prestigio, también de pureza, también de gloria. Entonces, es bien interesante, porque lo que Pablo no está diciendo que la ley produjo el pecado. Pablo no está diciendo eso. Cuando vemos en el griego, lo que está diciendo es que el pecado ya existía, pero la ley lo sacó a luz, la ley lo manifestó. Hay una perversidad en nuestros corazones, dice Tim Keller, un deseo de hacer algo por el simple hecho de ser prohibido. Es un gozo en la maldad en sí misma. Y cuando oímos el mandamiento, nuestra perversidad se aviva y puede tomar el control. San Agustín en su libro de Confesiones decía, nuestro placer verdadero fue simplemente hacer algo que no estaba permitido. Dice que él entró con uno de sus amigos, él tenía árboles de pera en su terreno, pero entraron con nuestros amigos a robar peras en la propiedad de alguien más. Y él dice, yo tenía peras más ricas en mi propiedad, pero solo tomé esas con el fin de ser un ladrón. Y una vez que las tuve, las tiré, y todo lo que saboreé de ellas fue mi propia iniquidad, la cual disfruté muchísimo. Esto es súper interesante porque
Cuando Eva pecó, y vamos a ir aquí, Génesis 3 del 4 al 7. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: con seguridad no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman del árbol, comprenderán todo mejor. Serán como dioses porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daba eran buenos para comer, que además ese árbol era atractivo para la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Su esposo se encontraba con ella y ella le dio y él también comió. Versículo 7. Como si se les abrieran los ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos. ¿Cuál fue el primer pecado? Muchos decimos, ¿verdad?, que el primer pecado fue la desobediencia, pero antes de la desobediencia estuvo el deseo. El primer pecado, el pecado que hundió a la humanidad en todos los desastres que nos rodean, y vivimos en un mundo quebrado como resultado del pecado, experimentamos mucho dolor y mucha maldad como resultado del pecado, y la razón fue la codicia. Es bien interesante porque habían muchísimos árboles, habían muchísimos frutos, habían muchísimas opciones. No era que no tuvieran para comer, o sea, no era que se estaban muriendo de hambre. No, y mientras nadie sembró ese deseo, no les llamó la atención. O sea, estaban contentos con el hecho de que tenían muchos frutos, muchas opciones, muchos animales con quienes hablar, muchas bellezas que disfrutar. Pero llegó la serpiente, y la serpiente les dice, es que el día que ustedes coman de este fruto, serán abiertos vuestros ojos. Entonces despertó un deseo, despertó una codicia. Lo que la serpiente le vendió, la idea que la serpiente le vendió a Eva fue, ustedes no tienen algo, ustedes les hace falta algo. Y esa es la voz del enemigo que nos esclaviza al pecado. Esa es la voz que despierta en nosotros la codicia y que está constantemente alrededor de nosotros. A ustedes les falta algo. Si tuvieran esto, serían felices. Si tuvieran esto, serían... Entonces viene la serpiente y le dice, sus ojos están cerrados. Ustedes no están viendo todas las cosas. Pero si ustedes comen y vean que no estaba mintiendo, porque el verso 7 dice que cuando comieron del fruto, sus ojos fueron abiertos. Ahora, obviamente, sí estaba mintiendo al decirle que iban a ser como Dios, porque aunque les especifica, ¿verdad?, que iban a conocer y el bien y el mal. No vamos a entrar en detalle cómo la serpiente tenía esta información, y porque no la tenemos, no la sabemos, la Biblia no nos lo dice. Pero lo que el fruto ocasionó fue la apertura de ojos. Y aquí quiero leer Eclesiastés 1, 2 y 3. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? ¿Con qué se afana debajo del sol? Pásate al verso 8, por favor. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Es bien interesante porque todo el libro de Eclesiastés, hoy vamos a meditar un poquito y vamos a leer algunas cosas del libro de Eclesiastés. La codicia nació ante la voz de la serpiente, serás como Dios. Lo que la serpiente le dijo, serán abiertos tus ojos. Lo que la serpiente le dijo es, Eva, hay algo que tú no tienes. Hay algo que Adán y tú no tienen. Entonces brotó en Eva el deseo, un deseo que fue creciendo, que fue creciendo y que fue creciendo. Porque vamos a ver que el deseo es normal. Obviamente, desde el punto de vista de la ley de Moisés, si la ley de Moisés ya hubiera existido en ese momento, el pecado hubiera sido la codicia. En ese caso, el pecado no fue la codicia, el pecado fue el comer del fruto. Pero el origen del pecado sí fue la codicia, pero el pecado mismo
no fue la codicia. El pecado Desobedecer la fue orden de Dios. desobedecer la orden expresa. Había una única ley, había una única manera de cometer pecado en este momento, que era comer del fruto. De todos los árboles podéis comer, pero de este árbol no comeréis, y si comiereis, morirás. Sin embargo, lo que llevó al pecado fue la codicia. El deseo pudo haber pasado por alto y pudo no haber sido todo, pero el deseo empezó a crecer. Y vemos cómo dice, y vio la mujer. Es interesante porque lo que Satanás le dijo es que sus ojos iban a ser abiertos, pero ella ya miraba. Entonces eso es lo que vamos a explicar, qué significa esa apertura de ojos. Entonces vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. O sea, el hecho de ver el árbol no era pecado, el hecho de ver que era bonito no era pecado, el hecho de ver que el fruto era agradable, seguramente todos los frutos eran agradables, pero cuando ya lo empezó a codiciar, entonces la imagen que ella tenía de Dios cambió. O sea, la tentación fue de que ella empezó a valorar más la posibilidad de ser como Dios que el amor de Dios en sí mismo. O sea, ella empezó a desconfiar, ¿será que Dios realmente nos ama tanto? ¿Será que Dios realmente ya nos dio lo máximo? ¿Será que Dios realmente, o sea, ellos entendían que Dios había hecho un maravilloso mundo solito para ellos, pues, y obviamente para los que iban a ser sus descendientes. Pero hubo un pensamiento que entró, que se cruzó, y el pensamiento fue, podemos llegar a ser como Dios. Y eso es bien interesante. Ahí es donde viene el pecado. Entonces, vamos a Salomón. Salomón pone, todas las cosas me son fatigosas. No hay provecho del hombre debajo del sol. Y el problema radica, dice Salomón, en que el ojo no se sacia de ver. O sea, lo que está diciendo Salomón es que lo que el fruto ocasionó fue la apertura de ojos. Pero para Salomón interpreta esa apertura de ojos como una insaciabilidad. Lo que Salomón interpreta como esa apertura de ojos es esa insaciabilidad. Y Salomón va a explicar esto. Lo que la Biblia dice que fueron abiertos sus ojos, lo que la Biblia nos explica más adelante en el Nuevo Testamento es que hay dos tipos de ojos y hay dos tipos de visiones porque hay dos tipos de naturaleza. Los ojos carnales y los ojos espirituales. Los ojos carnales ven la desnudez, ven el pecado, ven con codicia, y los ojos espirituales ven a Dios, ven las cosas espirituales. Pablo define a los no creyentes, Pablo define a los incrédulos como ciegos, y Cristo cuando comisiona a Pablo dice que lo manda para que abra sus ojos. Pablo dice que el que lee la Biblia y que no tiene al Espíritu Santo dentro, las lee como ciego y no las entiende. Que solo a través del Espíritu Santo se nos es quitado el velo y entonces ya podemos ver. Entonces lo que pasó en la caída fue que se cerraron los ojos espirituales para abrirse los ojos que ven en el ámbito de lo físico. El problema es que el hombre fue diseñado para encontrar su satisfacción en Dios. Pero como se cerraron los ojos espirituales, ya no pudo ver lo que lo llenaba, ya no pudo ver a Dios. Y entonces empezó desde los ojos físicos a buscar, se despertó ese deseo, esa hambre, y empezó a tratar de llenarlo con todo, pero se dio cuenta, o se ha dado cuenta, Salomón nos cuenta que nada lo llena. Eclesiastés 1, 13 al 18. Y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo, tarea dolorosa, dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. He visto todas las obras que se han hecho bajo el sol, y he observado que todo es vanidad y correr tras el viento. Lo torcido no puede enderezarse, y lo que falta no se puede contar. Yo me dije, yo he engrandecido y aumentado en sabiduría, mas todos
los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén. Mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento, y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez. Me di cuenta de que esto también es correr tras el viento, porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien aumenta el conocimiento, aumenta el dolor. Salomón dice, yo tenía sus ojos que no se sacien y me di a la tarea de buscar llenar ese deseo, esa codicia, esa hambre, ese penoso trabajo. Y empecé a ver todo y me di cuenta de que solo me causaba molestia el buscar y el buscar y el buscar. Y lo paso a explicar en el capítulo 2, Eclesiastés 2, del 1 al 3. Eclesiastés 2 nos muestra todas las cosas en las que Salomón buscó llenar ese deseo, usar esa codicia. Y de lo primero que habla es de la codicia del placer. Cuando lo tengas, Eclesiastés 2, del 1 al 3. Y me dije entonces, vamos pues, haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida. Pero aún esto resultó absurdo. A la risa la considero una locura. En cuanto a los placeres, ¿de qué sirven? Quise luego hacer la prueba de entregarme al vino, si bien mi mente estaba bajo el control de la sabiduría, y de aferrarme a la necedad hasta ver de qué bueno le encuentra el hombre a lo que hace bajo del cielo, durante los contados días de su vida. Ok, Salomón dice, y realmente es bien interesante porque lo primero que Salomón busca para llenar su codicia es el placer. La risa, el placer, la diversión, el entretenimiento, ahí entran muchas cosas en placer, ¿verdad? Y luego dice, y termina diciendo, me di cuenta que era vanidad. Y me di cuenta que la risa era locura y que el placer en realidad no llenaba, no satisfacía. Luego vamos a ver que la segunda cosa en la que él trató de satisfacer su codicia fue de el trabajo y el arte, Eclesiastés 2, del 4 al 6. También traté de encontrar sentido a la vida edificándome enormes mansiones, plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos floreciendo. Compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Vemos que aquí él dice, ok, vi si mi deseo lo llenaba el trabajo, vi si mi deseo lo llenaba el arte. Entonces me puse a construir, me puse a plantar, me puse a hacer arte. El 7 dice, compré esclavos y esclavas, y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear. Vean qué interesante, ¿verdad? Porque ahí vemos varias cosas. Buscó placer, buscó trabajo, buscó reconocimiento al decir compré siervos, siervas, posesión grande, busqué riquezas. Esto habla de nuevamente, ¿verdad? De bienes materiales y de todo. 9 al 11, Eclesiastés 2. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. Mire, es bien interesante porque muchas de estas cosas a nosotros nos han llamado la atención, ¿verdad? Placeres, bienes, construcción, trabajo, reconocimiento, fama. O sea, Salomón lo tuvo todo. Salomón lo tuvo todo. Tuvo riquezas, tuvo placeres, tuvo fama, tuvo todo. Y vean el verso 10 y el 11. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol.
Vean cómo resume Salomón toda su codicia, todas las clases de codicia. No negué a mis ojos. Y Salomón está relacionando esa apertura de los ojos que sucedió en el huerto del Edén con la codicia. Y Pablo luego está explicando que uno de los pecados que desemboca todos los pecados es la codicia. Y si usted analiza todos los demás mandamientos, ¿por qué robamos? Por codicia. ¿Por qué damos falso testimonio? Por codicia. Porque deseamos más reconocimiento que el otro. Porque deseamos más fama a veces. ¿Por qué adulteramos? Por la codicia del placer prohibido. O sea, casi todos los otros pecados están conectados a ese último mandamiento. Y ese último mandamiento es el que realmente saca a luz el resultado de la caída. En este mismo libro, Eclesiastés, vemos cómo se nos enseña la lucha constante del pecado. Y quiero nada más leer Eclesiastés 7, 20 y 29. No hay ningún ser humano perfecto, ni que nunca haya pecado. Saltate al 29. Hay otra cosa que aprendí. Dios hizo a la gente buena, pero la gente encuentra 1000 maneras de ser mala. Correcto. Entonces vemos cómo después, en su mismo, no tenemos tiempo, sería bonito haber leído todo el libro y sería bonito estudiarlo, pero por causa del tiempo y dado que estamos en Romanos, vemos cómo todo el libro de Eclesiastés es un libro que medita de las consecuencias de la caída. Y el primer tema del libro es la codicia. Y luego en medio del libro, él muestra cómo no hay ningún hombre justo. Y luego muestra que Dios hizo al hombre bueno, pero son los hombres los que buscan muchas maneras de ser malo. Eclesiastés 9:3. Parece tan mal que todo el mundo bajo el sol tenga el mismo destino. Producida por el mal, la gente elige su propio camino de locura, porque nadie tiene esperanza. Como fuere, lo único que hay por delante es la muerte. Vean aquí está hablando, aquí es donde dice cómo nuestro corazón está lleno de maldad y de insensatez. Entonces vemos cuál fue el problema de la caída y terminemos con Eclesiastés 12 del 10 al 14. El predicador trató de encontrar palabras agradables y de escribir correctamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos bien clavados las de los maestros de estas colecciones, dadas por un pastor. Pero además de esto, hijo mío, estate prevenido. El hacer muchos libros no tiene fin, y demasiada dedicación a ellos es fatiga del cuerpo. La conclusión cuando todo se ha oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Salomón empieza mostrándonos el problema de la codicia y cómo él nos dice, señores, les cuento algo, yo ya probé de todo y el deseo que se produjo en la caída es insaciable. No hay nada debajo del sol, no hay nada en este mundo que tenga realmente un provecho eterno y que lo pueda saciar. Luego analiza, y esto a lo que nos lleva es a un conflicto con el pecado. No hay hombre bueno. Buscamos nuestros males, nuestro corazón está lleno de maldad. Pero les puedo decir algo, si hay algo que les aconsejo, es la sabiduría que viene de las palabras de los sabios, de las palabras de los pastores dadas y de los maestros dadas en las congregaciones. Pero el fin, lo que le da sentido a la vida, no es saciar el deseo, es temer a Dios y guardar el mandamiento. Y básicamente ese es el consejo, ese es el mensaje de todo el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés es un libro que para algunos puede ser depresivo porque constantemente buscó y solo se dio cuenta que todo era vanidad y lo que significa la palabra vanidad es que todo es pasajero, que nada en realidad llena, que nada en realidad satisface. No sé si alguno ha experimentado, quisiera contarnos
cómo ha vivido, digamos, en su vida este deseo, ¿verdad? De tal vez desear algo y obviamente vamos a regresar, pero para dar algún tipo de participación a alguien, cómo tal vez ha experimentado que ha deseado algo y cuando lo tiene se da cuenta de que no produjo lo que esperaba que produjera. Bueno, yo para dar un pequeño ejemplo, puede ser un par de cosas se me vienen a la mente. Una es cuando veo a alguien pasar así con un supercarro, ¿verdad? Yo me quedo así como, Dios lo bendiga, ¿verdad? En otras palabras. Pero uno sí quisiera como de tener eso mismo, ¿verdad? Ahora, he llegado a tener carros, pues, que llevan de punto A a punto B, carros más rápidos, carros más lentos, más nuevos, más viejos. He tenido de todo tipo, ¿verdad? Por así decirlo, de carros o de automóviles. Y de ahí la verdad es que me doy cuenta que mientras cumplan su función, que es de transportarnos, llevarnos de punto A a punto B, la verdad no sé, es tontera más bien gastar en un carro tan caro, tan lujoso y todo, si tiene que manejarlo al mismo límite de velocidad que uno tiene. De ahí, no sé, es una manera como de tratar de calmar mi deseo, ¿no? Y al fin y al cabo llegaríamos los dos al mismo lugar y al mismo tiempo, a menos de que rompan los límites de la velocidad, ¿verdad? Amén. No, excelente, Luego, buen ejemplo. ajá, y luego también con lo del dinero, pues teniendo trabajo y teniendo deuda y todo, he deseado así como he dicho, si tan solo ganara tanto más al mes o si ganara tanto al mes ya podría estar como más tranquilo. Es cierto, el dinero es súper necesario en esta vida, en esta tierra, porque así lo quiso Dios o así lo quiso el ser humano, pero me he dado cuenta también que no lo es todo. O sea, entre más dinero, hay una canción hasta de rap que dice que entre más dinero, más problemas y de ahí sí, si usted cancela su deuda, pues bien, ya se siente un poco más relajado, más tranquilo, pero a la vez vienen otros gastos y uno empieza como a incurrir otros gastos y otro estilo de vida más caro y entonces si se endeuda nuevamente va a ser peor más bien. Entonces puede traer más problemas, hay que también tener mucha cautela con eso. Estar contento con lo que Dios le da a uno, la verdad, porque hoy en día es una cultura muy consumista, muy de comprar y comprar impulsivamente y no lo que uno necesita en sí, lo básico, ¿no? Uno podría sobrevivir con muy poco dinero, la verdad, al mes y todo el resto debería de ser pues ganancia, pero desafortunadamente nos hemos desviado de eso y más de lo que en realidad necesitamos a veces. Amén. Excelente, gracias. Yo creo que todos podríamos decir infinidad de cosas, ¿verdad? Pero algo que se me viene a mí es algo que he estado pasando estos días, definitivamente. Como esposa, yo creo que principalmente las mujeres queremos una casa propia y por muchos años la deseé tanto que al fin y al cabo me quitaba la paz y yo la anhelaba tanto, pero llegó un momento, como hace unos cuantos meses, se fue real, pero primero Dios estaba trabajando en mi corazón. Dios me dijo que eso no era una prioridad, que hasta Él estaba preparando moradas en el reino de los cielos. Y realmente Dios me fue quitando ese deseo en mi corazón, a tal punto de si la tengo, pues gracias a Dios, pero la verdad estamos en una vida pasajera. Y ya ahora que la tengo, que totalmente fue como, gracias a Dios, porque ya la voy a tener, pero no tengo ese deseo que tenía antes, donde para mí era como un deseo tan grande y cuando ya empezó a darse, no, yo siento que Dios me había quitado ya ese deseo. Y la segunda parte, otra parte que para mí ha sido toda mi vida, he deseado tener un esposo cristiano, toda la vida he orado muchísimo, he llorado, ¿qué no he hecho? Pues también con mi carne, he ayunado, he hecho ¿qué no hice, verdad? Como nos enseñaban en los religiosos, ¿sí? Y me he dado cuenta, y Dios me ha revelado en su palabra, de que no se trataba de Él, y no se trataba de todo mi gozo que Dios me daba, se me iba cuando yo veía que no era cristiano. Era como si Dios me diera algo y totalmente se me iba. Y yo venía, lloraba y me angustiaba. Y realmente se lo entregué a Dios. Le entregué a Dios ese deseo porque ese deseo era más de la carne, seguro.
y se lo entregué a Dios y yo creo que es un proceso, todavía no. Y cuando vi a Jesús y dejé de ver a mi esposo, yo creo que definitivamente Dios empezó a hacer la obra. Y ya no era yo viéndolo a él y qué no hacía y qué hace, sino ver a Jesús y Dios se encarga de él. Yo creo que han sido mis dos deseos más grandes. Y ese punto que dijiste de ver a Jesús es importante porque es como Jesús nos ve a cada uno, o como Dios nos ve a través de Jesús a cada uno. Nos ve bien, nos ve puros, nos ve limpios. Entonces, a veces es un deseo carnal querer cambiar a la persona y querer que sea tal cosa. Y en realidad uno no debe de estar quitándose la paz por eso, sino de entregárselo a Dios y que Dios vaya haciéndolo y ahí es cuando van ocurriendo cosas. Hay muchos, pero me gustan dos cosas. Lo primero es el entregárselo, ¿verdad? Yo creo que a veces Dios sí quiere darnos algo, pero no media veces, o sea, lo estemos anteponiendo a Dios mismo. Y segundo, ¿verdad? A veces queremos alcanzar las cosas por nuestros propios medios para tener de qué gloriarnos, y eso es contrario a la gracia, y entonces Dios nos enseña a depender de Él. Todos lidiamos con el deseo, de hecho, hay un filósofo que es Hegel, que él habla mucho de la fenomenología del deseo, ¿verdad? Él dice que el ser humano nace y se da cuenta que le hace falta algo y entonces se muere, ¿verdad? Buscando llenar qué es lo que le hace falta. Y yo creo que esa es la condena y esa es la tristeza del no tener a Cristo, ¿verdad? Y que ¿por qué? Porque lo que nos hace falta lo buscan nuestros ojos, y al hablar nuestros ojos estoy hablando, incluyendo el corazón, ¿verdad? Porque claro, un ciego también codicia, ¿verdad? Pero me refiero a esos ojos que se abrieron en la caída, que estaban cerrados y que causaron que cerraran los ojos que nos permiten ver a Dios detrás de las cosas que nos rodean. Eclesiastés es un libro muy lindo, como les digo, hubiera sido ideal estudiarlo todo, porque habla de esa búsqueda de sentido de la vida. Y hay 4 pilares en la vida: la salud, la economía, las relaciones. Pero cuando alguien pierde el sentido de la vida, cuando una persona se suicida es porque perdió 3 cosas. Perdió la esperanza, perdió el sentido de la vida y perdió el valor. Entonces, en el momento en que el que yo ya no le encuentro sentido a mi vida y ya no tengo una esperanza de que ya no espero algo de mi vida, el riesgo del suicidio pasa a ser muy alto. Y por eso el Evangelio es tan importante, porque el Evangelio le da el sentido verdadero a nuestra vida. La tentación de la serpiente siempre va a ser: te hace falta, te hace falta, te hace falta esta aventura, te hace falta este vicio, te hace falta este placer, te hace falta este objeto, te hace falta esto. Y quiero terminar recordándonos que la palabra del Evangelio es: estás completo en Cristo, tienes todo en Cristo. Cristo es lo más grande, te dio vida eterna, y si te dieron a Cristo, te dieron todas las cosas. Pablo nos va a llevar a eso en el capítulo 8, más adelante en este mismo libro, pero está aquí preparando el camino. Entonces, cualquier batalla que estemos pasando, entreguémosle a Dios esos deseos, y sepamos que esa voz que viene del enemigo y que te dice que te hace falta, no es Dios, no es Dios. Y la voz que viene de Dios te dice: estás completo, estás completa, tienes lo que necesitas para ser feliz. Y lo que te hace falta es conectarte más conmigo, hablando Dios, ¿verdad? Para realmente llegar al contentamiento. Y para que se abran los ojos y se cierren los otros y se cierre esa insaciabilidad que se produjo con la caída. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por llevarnos a entender, Señor, que esa insaciabilidad que nos hace a veces la vida tan imposible, tan difícil, pero hoy queremos presentarnos ante ti y reconocer que tú eres suficiente, que tu gracia es suficiente, que tu amor es suficiente, que tu poder es suficiente, que nos has dado más de lo que necesitamos para ser felices, que todo en esta tierra es vanidad. Todo se va a perder, todo va a pasar, nada al final va a satisfacernos. Pero hay algo que sí satisface y que no es vano, que es
tu salvación, tu vida eterna, tu poder, tu verdad. Señor, yo oro para que tu amor acalle esos deseos en el alma de cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo nos recuerde que tu gracia, tu amor y Cristo en nosotros es suficiente y que en ti estamos completos. En el nombre de Jesús. Amén.